Letifarma, patrocinador oficial de la quinta temporada de Un Veterinario, Divulgación Veterinaria. Hoy os traigo al podcast a una gran veterinaria que trabaja en el diminuto mundo de las cosas que no se ven ni hacen ruido para intentar escuchar lo que está pasando antes de que este susurro se convierta en un ruido ensordecedor. Bienvenidos a Un Veterinario, Divulgación Veterinaria, episodio 65. Salud Global con Elisa Pérez Ramírez. La invitada de hoy es una de nuestras veterinarias más virales porque trabaja justamente en este campo, en el de las enfermedades víricas zoonóticas. A finales de 2023 publicó un libro, este de aquí, junto con Ignacio López Goñi y Gorka Oribe, biólogo y farmacéutico respectivamente, y nos recuerda en sus páginas que nuestra salud es global y todo está interconectado. Gripe aviar, zoonosis inversas, coronavirus, investigación y divulgación. Bueno, el episodio de hoy viene cargadito de mucha cosa buena, así que vamos a conocerla. Bienvenidísima al podcast, Elisa, encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias, igualmente, un placer para mí estar aquí. Pues placer mutuo entonces. Pues mira, Elisa es una veterinaria atípica. Su perfil profesional no sería la imagen que te sale en Google si buscas ahí veterinaria. No. Ella trabaja en el Departamento de Enfermedades Infecciosas y Salud Global del Centro de Investigación en Sanidad Animal que pertenece al INIA CSIC. Y su investigación se centra en el área de las enfermedades víricas zoonóticas. Pero, ¿cómo llega una veterinaria a trabajar en este campo? Escuchamos a Elisa. Yo la verdad es que estudié la carrera de veterinaria así muy vocacional, la hice en la Universidad de León, pero yo ya desde el principio de la carrera tenía como muy claro que los temas más típicos de ganadería y mascotas no me acababan de convencer, me interesaba muchísimo como más la asignatura de infecciosas, me encantaba, los virus, las bacterias, como que me interesaba mucho saber de la patogenia, de cómo entraban los virus, qué hacían, ¿no? Y luego me llamaban, siempre me han gustado muchísimo los animales silvestres y especialmente las aves. Y digo, ¿cómo puedo yo juntar estas dos cosas, estos dos intereses, ¿no? Y bueno, pues al acabar la carrera decidí ir a hacer unas prácticas a Ciudad Real, al IREC, que es un Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, que es un centro mixto del CSIC y de la UCLM, y que hacen investigación en fauna silvestre. Y hay un grupo allí que trabaja con enfermedades de fauna silvestre y en concreto el grupo en el que estuve yo, que era enfermedades de aves. Y entonces dije, pues nada, yo aquí feliz porque estoy mezclando esa interfaz entre animales domésticos, silvestres y el hombre y las enfermedades zoonóticas y nada, empecé allí, me gustó, al final me quedé haciendo la tesis y ya pues he seguido todo este camino de la investigación en este área tan interesante de las zoonosis, que para mí lo ha sido siempre, pero últimamente con estas noticias que estamos teniendo, cada vez está como más emocionante y más candente, ¿no? El tema. Así que Sí, nada, sí, es verdad que es un tema un poco más desconocido, ¿no? Que cuando digo que soy veterinaria y que me dedico a seres microscópicos, pues la gente alucina un poco, pero bueno, en realidad somos un montón de investigadores con formación en veterinaria, pero bueno, no, digamos que no hay mucha gente que divulgue así mucho lo que hace, estamos más ahí en nuestros laboratorios, pero hay muchísima gente buenísima, veterinarios y veterinarias trabajando en investigación. Y además has hablado de divulgar, que es algo que a mí nos está... Divulgación. ¿Os habéis fijado en esto último que ha comentado? Hay muchos veterinarios trabajando en investigación, pero no se conoce. Yo, personalmente, conocí a Elisa en Twitter, justamente por esa actividad divulgativa que realiza en esta red social y luego la desvirtualicé cuando fui a la presentación de su libro en el Colegio de Veterinarios de Madrid. ¿Qué le llevó a ella a empezar a divulgar? ¿Por qué es importante dar a conocer un trabajo que no se ve pero que es fundamental para toda la sociedad? Sí, de hecho yo solo hago, hago algunas cosillas no en prensa o televisión, algún poquito, pero sobre todo en Twitter sí he encontrado ahí como mi espacio. Ahora pues no sé yo qué pasará con esta red social que está un poco loca con los últimos cambios, pero la verdad es que sí me pareció una herramienta súper interesante. Empecé yo siguiendo a gente, a investigadores, a gente de todo el mundo que trabajaba en virología, en enfermedades zoonóticas, y me parecía súper chulo la forma de tan rápida, ¿no? Con mensajes cortos, concisos, que van al grano y empecé un poco como un reto de, a ver, si soy capaz yo de explicar las cosas que hago en mensajes tan cortos y tan directos. Y me pareció como un reto muy interesante y me he ido enganchando, he visto mucho el feedback de la gente que realmente le interesa que alguien de dentro del mundo de la investigación explique esto con palabras sencillas y tal, y la verdad es que sí que me lo paso bastante bien. Ahora igual no puedo dedicarle tanto tiempo, pero bueno, como ya te digo que hay tantos temas candentes chulos para comentar ahora mismo,
pues sí, cuando puedo saco ratillos para intentar explicar un poco lo que está pasando. Y has dicho que son mensajes como pildoritas, ¿no? Twitter es esa red social conocida por sus limitados caracteres, pero tú ya te has lanzado a un tema así como de caracteres sin ningún tipo de limitación, que es el libro que tengo yo por aquí, el de una salud global, que me parece una maravilla y que fue a raíz, no sé si a raíz un poco de Twitter, esa actividad de comenzar a divulgar, que acabó todo esto cristalizando con este libro. Tal cual, sí, sí. De hecho, bueno, es un libro que hemos escrito a 6 manos entre 3 autores y bueno, el primero que me contactó fue Ignacio López Goñi, que es un catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, que es muy conocido en temas de divulgación, es un máquina, tiene Sí. varios libros. Y sí, sí, básicamente me contactó por Twitter y me dijo, bueno, Elisa, quiero hablar contigo para proponerte una cosa, pero en realidad nosotros nos seguíamos en Twitter, pero nada más, no nos conocíamos personalmente ni nada. Y nada, me llamó y me contó lo que tenía en la cabeza, que quería tratar este tema de salud global, una salud de una forma amplia, que creía que era el momento perfecto después de la pandemia, que la gente entendiera bien por qué era tan importante tener esta visión integradora de la salud y bueno, que querían contar conmigo para la parte de animal. Entonces, claro, yo me quedé un poco impresionada porque digo, uy, Dios mío, Hombre, pero ¿qué me aquí es mejor. Aquí es mejor Su libro se llama Salud Global y ya hemos hablado mucho de esto en diferentes episodios de este podcast. Pero, ¿cómo nos explica Elisa este concepto? La escuchamos. Bueno, pues la salud global en realidad es una cosa tan simple como entender que nuestra salud está totalmente interconectada con la de los animales y con la del medio ambiente, ¿no? En el que vivimos todos. Y parece una cosa así un poco rara, pero en realidad nosotros como veterinarios, toda la gente que trabajamos en salud animal, lo tenemos asumidísimo desde el principio, ¿no? Entendemos perfectamente esta interconexión, ¿no? Y bueno, es simplemente, yo suelo decir que es como un ejercicio de humildad, ¿no? Porque cada sector por separado tiene que asumir sus limitaciones y entender que para abordar grandes retos sanitarios como los que tenemos ahora, no podemos hacerlo desde nuestro sector y nada más, sino que tenemos que colaborar, ¿no? Para realmente poder aportar soluciones realmente transformadoras, ¿no? Entonces es simplemente eso, la conexión profunda que hay entre nuestra salud y la de los animales y el medio ambiente, ¿no? Y intentar abordar los temas de salud desde esta visión integral. Así es. Así es, que parece tan sencillo, pero en el fondo no lo es. Y algo que puede leerse en la portada del libro que habéis escrito es que es una estrategia frente a la amenaza medioambiental. Hemos hablado de medio ambiente, la salud la atribuimos, pues eso, los médicos a las personas, los veterinarios a los animales. Pero ¿qué pasa con este medio ambiente? Pues eso es, que básicamente nos lo estamos cargando, ¿no? Un poco, y esto tiene un impacto directo en nuestra salud y en la salud de todos los animales, tanto domésticos como silvestres, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos puntos evidentísimos como la destrucción de los ecosistemas, ¿no? El crecimiento masivo, la urbanización, la agricultura intensiva, todo esto va destruyendo poco a poco los ecosistemas. ¿Y qué es lo que implica esto? No solo una pérdida de biodiversidad, sino que estamos empujando a los animales silvestres a moverse a zonas donde antes no estaban, y esto pues hace que haya muchísimas más interacciones con el ganado, los animales domésticos y con las personas, ¿no? Y esto pues inevitablemente favorece el flujo de patógenos entre los animales silvestres y los humanos. Y luego, por supuesto, no podemos olvidarnos del cambio climático. Es un tema que sería enorme de abordar, pero el impacto que tiene sobre salud y medio ambiente pues es enorme. Por ejemplo, a nivel de zoonosis, pues es evidente que el impacto de los cambios de temperatura y humedad que implica el cambio global pues tiene una influencia directa, por ejemplo, en los vectores de muchas enfermedades zoonóticas, en mosquitos, en garrapatas, que de repente encontramos en zonas donde antes no había, y entonces las zoonosis transmitidas por estos vectores se extienden mucho más, ¿no? Y luego otro punto relacionado también con el medio ambiente es la agricultura y la ganadería intensiva, cada vez más, ¿no? El impacto que tiene que criemos los animales a miles y miles o millones de aves, por ejemplo, en algunas granjas avícolas, ¿no? Que al final, pues esto no deja de ser al final un caldo de cultivo para que muchos de estos patógenos se repliquen con muchísima facilidad. Si tienes tantas aves, por ejemplo, ahora con la gripe aviar lo estamos viendo, ¿no? Que entra el virus y se transmite rapidísimamente entre las aves, y esto da oportunidades a que surjan mutaciones que luego pueden ser problemáticas, ¿no? Y esto que has dicho de la gripe aviar, muy interesante. De hecho, lo tengo para que lo tratemos ahora un poquito más adelante, porque me parece que es un bloque que en sí mismo podría ser una temporada de un podcast, hablar de la gripe aviar. Sí. Pero hemos comentado esos vectores que juegan un papel importante, y estos vectores que son estos, bueno, y garrapatas, mosquitos, este tipo de insectos que pueden transmitir enfermedades. Y has hablado de estos cambios de temperatura, y hace poco algo que compartiste en tus redes sociales es el caso de un menor de 5 años que fue infectado por la fiebre del Nilo Occidental
y esto lo transmiten, por ejemplo, los mosquitos. ¿Qué está pasando con esto? Porque dices, Nilo Occidental, esto está lejos, ¿esto no nos tiene que preocupar o sí? Sí, a ver, tienen a veces a estas enfermedades nombres muy exóticos, pero de lejos nada. El virus del Nilo Occidental lleva en Europa varias décadas y en España también. Lo que pasa que normalmente circula, digamos que en un ciclo silencioso entre aves y mosquitos, ¿no? Pero de vez en cuando pues, se produce como un desbordamiento de este ciclo rural y pasa lo que llamamos ciclo urbano y los mosquitos pueden acabar picando a humanos o a caballos, por ejemplo, ¿no? Que actúan como fondo de saco, es decir, que de ahí no se puede seguir transmitiendo el virus porque no llegan a tener suficiente cantidad de virus en sangre como para infectar a otro mosquito. Pero, sin embargo, sí que pueden provocar enfermedad, que en general suele ser una enfermedad leve, pero en algunos casos, en un pequeño porcentaje, puede ser enfermedad grave con síntomas neurológicos e incluso la muerte, ¿no? Entonces, digamos que este virus ha estado circulando de forma silenciosa en España, en Europa, pero pues lleva unos últimos años que de silencioso nada y ha decidido dar bastantes sustos, especialmente en el suroeste de España, Andalucía, y cada vez más subiendo. Ya hemos tenido también casos en Extremadura y va subiendo también hacia Castilla y León, ¿no? O sea, con esto hay que tener Entonces, cuidado con lo que está pasando, que comentábamos en la naturaleza, porque a veces, aunque no lo veamos, no significa que no esté ahí. Y hay otra de estas enfermedades exóticas, que parecen como muy exóticas, pero quizás no lo son tanto, y más estando en España, es esta enfermedad llamada infección por Crimea-Congo. Dices, bueno, Crimea, Congo, no hay nada de qué preocuparse. ¿O sí? o sí, pues otra con nombre exótico que ya tenemos en Europa y en concreto en España. También llevamos ya unos cuantos años, creo que la primera detección fue en garrapatas en 2011. A diferencia del otro, del virus del Nilo Occidental que está transmitido por mosquitos, en este caso son las garrapatas los que transmiten el virus de Crimea-Congo. Y bueno, tiene este nombre exótico que es súper interesante la historia del nombre del virus porque se detectó a la vez en la península de Crimea y en Congo y después, unos años después, se confirmó que era el mismo virus y dijeron, bueno, pues si es el mismo, pues le ponemos ese nombre. Es muy chula la historia. Pero bueno, que es un virus también bastante problemático porque en humanos pues, puede producir una sintomatología muy grave, puede causar también la muerte y lo curioso de este virus es que aunque utiliza muchos animales silvestres como reservorio, a los animales no les afecta para nada, no desarrollan ninguna sintomatología clínica. Excepto, hay una excepción muy rara que son las avestruces, que en Sudáfrica ha habido brotes en avestruces, pero vamos, en general no muestran síntomas. Y esto, que en principio para sanidad animal es una buena noticia, complica mucho la vigilancia porque lo tienes circulando de manera completamente silenciosa, ¿no? Entonces, pues ahí, por ejemplo, el muestreo y la vigilancia virológica en las garrapatas es muy útil, porque en Eso las te iba a garrapatas preguntar, sí se puede porque, detectar el porque virus. todo ese silencio, claro, cuando hay un ruido, todos giramos la cabeza y decimos, el ruido viene de allí, pero cuando hay silencio, no significa que no estén pasando cosas. Entonces, Claro, por tiene que supuesto, haber una búsqueda proactiva de lo que está totalmente. pasando en el medio ambiente, en ambientes a lo mejor en animales silvestres, para, para predecir esas amenazas a futuro. Totalmente, sí, sí. Y además esto se complica cada vez más porque hacer vigilancia veterinaria en ganado, pues bueno, tiene sus complicaciones, pero bueno, tú vas a una granja, muestras un número representativo de los animales, etcétera. Pero cuando estamos hablando de todos estos virus que tienen reservorios silvestres, la logística se complica mucho. Te puedes imaginar que capturar ciervos o conejos o erizos, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces esto es muy difícil y también es difícil el muestreo de los vectores, aunque a veces nos puede dar una información más relevante incluso que en los animales vertebrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del virus West Nile y en el caso del virus de Crimea-Congo es tremendamente importante involucrar, yo insisto mucho en esto porque en concreto mi investigación está ahora muy relacionada con el virus del Nilo Occidental y otros flavivirus, en involucrar a los entomólogos, los especialistas en entomología, en esta visión One Health de las enfermedades. Los necesitamos porque son ellos los expertos en este vector, en los vectores, son los que saben dónde se reproducen los mosquitos, qué ciclo de vida tienen, qué insecticidas podemos utilizar que sean útiles. Y, por ejemplo, como te decía, por ejemplo, en el virus del Nilo Occidental, las aves, los caballos desarrollan un virus, el virus está en sangre muy pocos días, menos de una semana, entonces es muy difícil sacar sangre a un animal y poder detectar el virus. Sin embargo, si muestras los mosquitos, es mucho más fácil detectar el virus y puedes incluso averiguar qué linaje o qué subtipo de virus está circulando. ¡Wow! Entonces, yo insisto mucho en esto porque creo que las arbovirosis, que son estos virus transmitidos por vectores, son una de las grandes amenazas sanitarias a las que nos enfrentamos ahora y en el futuro.
y para eso necesitamos muchos entomólogos y entomólogas especialistas, entomólogos médicos que nos ayuden a combatirla, ¿no? Porque tenemos que combatir desde el factor reservorio animal, desde los humanos, pero necesitamos al vector que juega un papel muy importante ahí. Claro, y eso es cierto que nosotros en la carrera, es verdad que los veterinarios estudiamos mucho esos ciclos biológicos, que no son nada fáciles y son bastante originales por lo general, pero es verdad que puede dar una imagen amplia de todos los profesionales que se pueden necesitar para detectar cada una de esas fases que suceden en ese ciclo, que puede manifestarse con enfermedades en personas, pero hay mucha más parte que también hay que... Ciclos biológicos, vida silvestre, vectores, virus exóticos... Hemos hablado de muchas cosas, pero algo que no puedo dejar pasar en esta entrevista, y más teniendo aquí a una crack en estos temas, es la gripe aviar. ¿Qué es esto? ¿Es un catarrillo de pájaros? ¿Un poco de moqueo, unas decimillas y ya está? ¿Tiene esta gripe de pájaros que preocupar a las personas? Sí, pues justo lo preguntas en un momento de máxima actualidad con la gripe aviar, específicamente el subtipo H5N1, que es un subtipo altamente patógeno, que bueno, está provocando pues la epidemia más grave de gripe aviar de nuestra historia. Especialmente desde finales de 2020 se están produciendo una serie de cambios epidemiológicos muy marcados con este virus y estamos todos los investigadores como un poco impresionados de la capacidad. Los virus de la gripe en general tienen mucha capacidad de sorprendernos porque tienen una altísima tasa de mutación, tienen muchos hospedadores diversos. Y esa mutación, imagino que es lo que hace que pueda verse en ese rango de especies tan amplio, en la capacidad de ir saltando de unos a otros. Eso es, sí. Tiene los virus de la gripe tienen como dos vías principales de poder saltar de hospedador y modificarse. La primera es que tiene una altísima tasa de mutación. En cada ciclo de replicación pueden surgir mutaciones que favorezcan estos saltos de especie y después tienen otra capacidad que llamamos redistribución genética y es que los virus de la gripe tienen 8 segmentos diferentes, como si fueran las cartas de una baraja. ¿Sí? Y cuando un hospedador o la célula de un hospedador, por ejemplo, de un cerdo, se infecta con virus de gripe aviar y de gripe humana, por ejemplo, una vez que están los dos en la misma célula, pueden intercambiar algunas de estas cartas, ¿no? Y formarse una baraja nueva que de ahí puede surgir un subtipo más peligroso, ¿no? Porque tiene características del cerdo, características del ave, características del virus de gripe humana, ¿no? Y, por ejemplo, ¿y eso les da más llaves para abrir esas puertas de las células de humanos y cerdos? Efectivamente, y esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con la gripe pandémica de 2009, ¿no? Que el virus surgió en los cerdos, pero tenía partes del genoma que tenían origen aviar, otro origen humano y origen porcino, ¿no? Entonces, esta es una característica muy peculiar de los virus de la gripe que hay que vigilar muy de cerca, ¿no? Porque les permite acabar accediendo a un montón de hospedadores diferentes, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora con este es que por ahora es un virus que está muy adaptado a aves, pero en los últimos 2 años está dando cada vez más saltos a una cantidad enorme y diversa de especies de mamíferos, ¿no? De hecho, de eso te quería preguntar porque tienes un montón, bueno, tienes bastantes tweets y divulgas mucho al respecto sobre, que a mí me sorprende bastante, sobre todas esas especies a las que está afectando la gripe aviar que no son pájaros. Efectivamente, eso es. Hasta hace, como te digo, 3 años y medio, 4 años y finales de 2020, es verdad que había algunos casos puntuales de salto a mamíferos, pero casi siempre era por mamíferos silvestres que consumían o predaban sobre aves enfermas o muertas, ¿no? Entonces, obviamente, si tú te comes un pato que ha muerto de gripe aviar, pues te puedes enfermar y acabar mal, ¿no? Lo que pasa que eran como cosas muy puntuales y autolimitadas. Ahora está adquiriendo un nivel tan inmenso que no sabemos muy bien por qué está pasando esto, ¿no? Y hay algunas especies, por ejemplo, no sé si habréis oído, pero mortalidades enormes, por ejemplo, de leones marinos en Sudamérica. Está afectando tremendamente a miles y miles y miles de leones marinos que acaban muriendo, ¿no? Pero está saltando, por ejemplo, pues ha habido brotes en gatos domésticos, que antes había algún salto concreto a un gato que había capturado una ave enferma, pero ahora pues hubo un brote el año pasado muy importante en Polonia, ha habido otro en Corea del Sur. Entonces, digamos que este virus va como subiendo escalones de una escalera donde nosotros estamos aquí arriba, las aves silvestres aquí abajo. Estábamos muy lejos, pero se está empeñando en subir escalones. Otro escalón que subió también fueron los bisones. No sé, hubo un brote muy grande en una granja en Galicia en 2022. Entonces, digamos que un virus aviar altamente patógeno, adaptándose de esta manera a mamíferos, no solo silvestres, sino ya domésticos,
nos pone un poquito en alerta, ¿no? Y ya el último escalón que ha subido este virus, que como digo no deja de sorprendernos, es la infección en vacuno de leche en Estados Unidos, que eso es como la gran bomba de relojería que se ha lanzado pues hace poco, no llega a un mes, a mediados de marzo, y esto sí que ya es bastante preocupante porque nunca se había detectado gripe aviar en ganado doméstico, en rumiantes. Que está muy cerquita. Está Y lo que comentabas de los bisones, porque también es verdad que tú, por ejemplo, pues con todas estas granjas peleteras, esta densidad de animales juntos, encima bisones, que parece que pueden funcionar un poco como esas cocteleras de las que hablamos, donde la baraja está ahí, pues eso, entremezclada. ¿Qué pasa con estas? ¿Cuál es el peligro de esta densidad de bisones juntos y estos saltos de la gripe aviar? Pues mira, los bisones son una especie muy peculiar, en general todos los mustélidos son animales que son muy susceptibles a diversos virus respiratorios humanos. Digamos que la estructura de sus receptores y del aparato respiratorio es bastante parecido al humano. Y de hecho, por ejemplo, los hurones, que son un poco así como el primo del bisón, es como la especie modelo que se utiliza en experimentación animal para estudiar muchísimas cosas, por ejemplo, de virus de la gripe, para probar diferentes vacunas, ver vías de transmisión, etcétera. O sea, que sabemos de sobra, tenemos muchísima evidencia científica al respecto de que son especies altamente susceptibles a estos virus, ¿no? Entonces, bueno, si partes de esa base y piensas en una granja peletera, como por ejemplo esta de Galicia, donde hubo el brote de gripe aviar, que había 50.000 bisones en unas explotaciones, unas instalaciones que tienen una bioseguridad bastante mejorable, porque la vía que se baraja como la más probable de este brote es que aves silvestres, sobre todo gaviotas, entraran directamente a la zona donde tienen la comida los bisones, entraran a picar allí pues bueno, a estar súper cerca de los bisones. Entonces, eso es un riesgo altísimo, ¿no? Porque son instalaciones que tienen así un techado, pero por los lados está totalmente abierto y pueden acceder, ¿no? Y entonces, en una situación actual en la que hay tantísimo virus circulando en aves silvestres de todo el mundo, pues hay muchísimo riesgo, ¿no? Entonces, pues ya tuvimos unos sustos enormes, recordaréis, con el COVID-19, que hubo muchísimos brotes en bisones, y además no solo se infectaban porque un trabajador de la granja entrara enfermo y los acabara contagiando, sino que luego el virus se extendía rapidísimamente entre los bisones, se detectaron numerosas mutaciones de adaptación a los bisones y luego el bisón transmitía de vuelta el virus a los humanos, o sea que se convertía en un reservorio, ¿no? Entonces eso es muy peligroso que ocurra. Entonces, bueno, ya tuvimos muchos sustos con el COVID y yo dije, bueno, después de toda esta alarma en varios países, en Holanda, en Dinamarca, decidieron cerrar todas las granjas de bisones, sacrificar todos los animales por el riesgo que suponían para la salud pública. Digo, ¿se tomarán alguna medida más definitiva? Pues parece que no. Y entonces ahí siguen funcionando este tipo de explotaciones y ahora pues tenemos el susto con la gripe aviar. Hubo este primer brote en Galicia, pero en Finlandia, por ejemplo, que crían bisones, zorros árticos y otras especies perro mapache, pues lleva habiendo brotes de gripe aviar de forma constante desde el verano pasado y hay más de 70 granjas afectadas en Finlandia, ¿no? Entonces, Y, bueno, y algo que... no es muy buena idea tener este tipo de explotaciones. Yo creo No. que riesgos-beneficios no acabo de entender muy bien. A nivel Y, virológico eso no es muy recomendable, ¿no? hay que desactivar las bombas antes de que exploten. Y algo que comentaste, además te lo escuché decir en la presentación de vuestro libro, es la percepción que quizás la gripe aviar como opinión pública es algo que, bueno, que tampoco la gente está como muy concienciada, quizás porque no nos afecta tanto una pandemia que esté ocurriendo en aves silvestres, porque no las vemos, que si estuviese pasando, pues yo que sé, en nuestros perros, en nuestros gatos o en nuestras cobayas en casa, que estaríamos todos alarmados. Pero el nivel, por lo que comentas, sí que estamos ante una pandemia de aves silvestres. Totalmente, sí, sí. De hecho, en términos veterinarios hablamos de una panzootía, que es exactamente igual que una pandemia, pero afectando a animales. Y sí, sí, totalmente. O sea, está provocando unas mortalidades en aves silvestres totalmente sin precedentes. Las aves silvestres están muriendo a cientos de miles en todo el mundo. Tenemos el virus ya en todos los continentes. Antes decía que excepto Australia y la Antártida, pero desafortunadamente ya no podemos decir excepto la Antártida, porque el virus ya ha llegado allí, ya ha provocado también mortalidades importantes en algunas especies de aves coloniales en la Antártida, y esto no sabemos qué repercusiones puede tener, ¿no? Porque el virus nunca ha llegado a la Antártida, hay muchísimas especies que crían en colonias inmensas, si entra el virus allí no sabemos qué impacto ecológico puede llegar a tener esto.
Entonces, sí, a nivel ecológico y de biodiversidad es realmente impresionante lo que está provocando este virus. Y sí que yo suelo insistir en esto porque cuando afecta a los humanos, aunque le afecte a 2 o 3 personas en el mundo, salen los medios, un montón de información al respecto, o incluso sí, por ejemplo, con esto de las vacas, aunque todavía no está teniendo tanto impacto, pero bueno, ya hay muchísimos artículos, claro, del riesgo, se ha detectado el virus en la leche, o sea, la cosa cuando ya afecta a seguridad alimentaria y así, sí, pero llevan 2 años y medio muriéndose las aves de todo el mundo a millones, y esto prácticamente no ha tenido impacto mediático, ¿no? Y esto Nada. no puede ser porque es una forma más en la que no sabemos, estos impactos ecosistémicos tan enormes al final nos acaban afectando de una forma u otra, ¿no? Entonces hay que insistir en ello porque parece que si no mueren personas aquí no pasa nada. Ya, ya. Cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Saber lo que les pasa a los animales es la antesala para prevenir problemas en las personas. Esto nos puede recordar a uno de esos grandes hits sanitarios de los últimos tiempos, el coronavirus. O mejor dicho, los coronavirus. En su libro, en el capítulo 10, el título es Los coronavirus son virus de animales. Vamos a ver cómo nos cuenta todo esto Elisa. Pues sí, efectivamente, todos los coronavirus que afectan a los humanos tienen origen animal. De los 6 que conocíamos antes del SARS-CoV-2, pues 4 se originaron en murciélagos y 2 en roedores. Y vamos, los veterinarios pues nos hemos enfrentado a los coronavirus desde hace muchísimo tiempo, porque tenemos coronavirus que afectan a las aves, que afectan a los gatos, que afectan a los perros, y es verdad que teníamos muchísima experiencia con coronavirus. Es verdad que SARS-CoV-2 no lo conocíamos, pero ya habíamos tenido la experiencia previa con otros 2 coronavirus de origen zoonótico con hospedadores intermediarios animales, como era el SARS-CoV-1 y el MERS coronavirus, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que intrínsecamente están muy unidos los coronavirus a los animales. El origen siempre son los animales. Y ha habido más coronavirus importantes implicados en salud pública, pues tenemos esas pandemias como anteriores, ¿no? Que ya se nos han olvidado un poco, pero ¿qué nos dicen los datos de la historia? ¿Esta ha sido la primera vez que un coronavirus ha azotado a la humanidad? No, ha habido otros casos anteriores y yo creo que los 2 más importantes son los que te decía del primer SARS y luego el MERS, ¿no? Que el primer SARS-CoV-1 pues tenía una tasa de mortalidad de en torno a un 10% en los humanos y se consiguió finalmente determinar que el hospedador intermediario era una civeta, que es una especie así parecida a una jineta. Y luego vino 10 años después el MERS coronavirus, que tenía de hospedador intermediario los dromedarios y que ahí pues llegaban las tasas de mortalidad hasta un 35% en humanos. Entonces, pues bueno, es verdad que no consiguieron adaptarse bien a la transmisión entre humanos, afortunadamente, pero luego llegó el SARS-CoV-2 que, aunque la letalidad era muchísimo menor, pues adquirió esta capacidad de transmitirse entre personas, ¿no? Pero es un poco un símbolo de que esto no fue una cosa completamente nueva, que apareciera de la nada, sino que los coronavirus ya nos venían dando algunos sustos antes y que, de hecho, pues nadie nos asegura que no vuelva a ocurrir, ¿no? Que vuelva a surgir otro coronavirus desconocido o incluso, o sea, pensar que este no fue el peor coronavirus que nos podía haber tocado, ¿no? Porque los anteriores tenían tasas de mortalidad bastante elevadas. Así que... Y respecto a esos orígenes que estamos hablando, algo de lo que también comentas en el libro, hablas un poco de, ¿es de origen animal? ¿Se escaparía de un laboratorio? Sí, no. ¿Qué datos nos arroja la ciencia sobre esto? ¿Vino realmente de un laboratorio o no es la sospecha más con más extendida entre la ciencia? Sí, bueno, a ver, todos los datos que tenemos realmente científicos, todos apoyan, digamos, la hipótesis de que el origen de este virus es natural y que es zoonótico, con una altísima probabilidad el hospedador original eran los murciélagos, que albergan una enorme cantidad de coronavirus de muchos tipos, ¿no? Y se ha encontrado coronavirus que tienen una homología muy alta con el SARS-CoV-2. Lo que pasa es que es muy probable que hubiera un hospedador intermediario y esto es lo que desconocemos todavía. No sabemos, quizás pudo ser algún tipo de bisón o algún mustélido, alguno que criaran en granjas allí, no lo sabemos, pero en general todos los datos que tenemos apuntan mucho más a un origen natural, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que la naturaleza tiene recursos de sobra para crear SARS-CoV-2 y otros muchos Y lo que virus, como quiera. hemos visto Sí, a lo largo de la historia, es ¿no? muy creativa la naturaleza. A veces se pone un poquito creativa a la naturaleza. Sí, es lo que tiene. Y además últimamente se empeña mucho en decir que aquí estoy con uno nuevo y con otro y con otro y curiosamente siempre hay animales, humanos y medio ambiente ahí implicados, ¿no? O sea que
que esto del One Health lo abogamos mucha gente, pero que la naturaleza es la primera que se empeña en que lo practiquemos porque no para de darnos sustos con diversos virus zoonóticos. Y esto que hablamos Para introducir la siguiente sección, os voy a dejar un corte de una de las secciones de Zapeando que hice en La Sexta. ¿Les podemos transmitir enfermedades a ellos? La respuesta es sí. La medicina suele tener una visión un poco antropocentrista y las personas nos ponemos ahí en el centro y tendemos a considerarnos como víctimas del contagio, pero no como el origen. Aunque también podemos serlo y se conocen casos que están descritos como zoonosis inversa. Existen ejemplos documentados como el de infecciones respiratorias humanas que han originado problemas de salud en poblaciones silvestres de primates que llegaron a un 12% de mortalidad en uno que se documentó en Tanzania y Uganda. Así que nosotros también podemos contagiar. Zoonosis inversas, sí. En el episodio 3 de este podcast, hace ya 4 años, hablamos también de estos ciclos que se cierran donde los animales nos transmiten un virus y nosotros se lo volvemos a transmitir a ellos. En nuestra visión de la salud siempre nos solemos poner ahí como víctimas del contacto, pero pocas veces pensamos en que también nosotros podemos ser el origen. En su libro también dedican un capítulo a hablar de esto y no podíamos pasarlo por alto en esta entrevista. Este capítulo me empeñé yo un poco en incluirlo porque Bien. Porque yo digo, a ver, ¿por qué siempre ponemos en el dibujito de las zoonosis aquí los animales, aquí los humanos y una flechita unidireccional? Es que esto no es verdad. Es que esta relación es bidireccional. Lo que pasa que, pues inevitablemente, somos un poco egocéntricos y tenemos una visión muy antropocéntrica de la salud y nos ponemos siempre en el medio. Pero esto no es así. A lo largo de la historia ha habido numerosísimos casos en los que los humanos hemos transmitido virus a los animales, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimas descripciones de brotes de diversas enfermedades infecciosas en primates, por ejemplo, en reservas en África, ¿no? Donde cada vez hay más turismo, los turistas se acercan cada vez más a los grandes primates y, por ejemplo, ha habido brotes de polio, brotes de sarampión, de neumococo, de diversos virus que los turistas o la gente, los cuidadores, estaban muy cerca infectados y contagiaban a los animales, ¿no? Y esto ha podido tener, en algunos casos, unos impactos sanitarios muy importantes porque han llegado a morir bastantes animales, ¿no? Pero aparte de esto, que quizás es un poco más anecdótico, ¿no? Los primates en libertad, bueno, ha habido algunos casos, por ejemplo, de elefantes que se contagiaban de tuberculosis, de personas que estaban enfermas de tuberculosis. Wow. Pero así más a nivel global tenemos como dos ejemplos, uno muy reciente, que es SARS-CoV-2, y otro un poquito anterior, que fue como una primera llamada de atención de lo que podría ocurrir después, ¿no? Que fue lo que te decía el virus pandémico, el H1N1 de 2009. Que surgió en los cerdos, después se saltó a los humanos, se adaptó totalmente a la transmisión entre humanos y una vez que el virus estaba circulando por todo el mundo en humanos, empezó a haber numerosísimos saltos a otras especies, a perros, a gatos, volvió a los cerdos, a algunas especies silvestres como por ejemplo las mofetas en Estados Unidos, también animales de zoológico y más o menos esto pasó lo mismo con el SARS-CoV-2 10 años después. O sea que una vez que el virus ya estaba por todo el mundo circulando entre personas, pues nosotros infectamos a nuestros perros, a nuestros gatos, a tigres, a leones en los zoológicos, por supuesto a bisones en las granjas peleteras. Y una cosa que es bastante preocupante, que tampoco se ha contado mucho en los medios, es que nosotros también infectamos, por ejemplo, a especies silvestres, como son en Estados Unidos y Canadá los ciervos de cola blanca. Que se infectaron y están distribuyendo, o sea, se sabe que hay una circulación muy intensa del virus entre los ciervos y claro, esto es un riesgo muy importante porque nosotros estamos vacunados y hemos hecho un montón de esfuerzo por contener el virus en la población humana, pero tenemos no sé cuántos ciervos en Estados Unidos infectados con el virus y replicándose en la naturaleza, ¿no? Con los riesgos que esto puede suponer para saltar de nuevo a los humanos. Entonces, bueno, pues son numerosos ejemplos de que nosotros también podemos llevarles muchos problemas a los animales. Sí, no, está claro que al final todos estamos realmente interconectados. Y en ese sentido, también algo que me gustaría tratar es todo eso que, bueno, que la medicina veterinaria puede hacer por la medicina humana. Porque a veces podemos pensar, o la sociedad, o nosotros incluso, que la medicina humana está como en un lugar, la veterinaria va por detrás, pero realmente muchas veces beben una de la otra y se ayudan a mejorar mutuamente. Y en este caso, ¿qué puede hacer la medicina veterinaria por los humanos, ¿no? Bueno, pues muchísimas cosas. Para empezar, todo lo que llevamos hablando todo este tiempo, hablamos de zoonosis. Y bueno, todas las zoonosis, que son enfermedades que se transmiten entre animales y humanos, si queremos controlarlas en medicina humana, obligatoriamente tenemos que vigilarlas
controlarlas y prevenirlas en los animales tanto domésticos como silvestres. Después, por supuesto, pues hay un impacto directo, por ejemplo, que hablábamos antes de la seguridad alimentaria. A la gente se le olvida que lo que come en su mesa lo ha controlado un veterinario, que son seguros, que no tiene contaminantes, que no tiene patógenos. Pues una aplicación directa. Y luego también en lo que más me afecta a mí en investigación y biotecnología, pues el papel de los veterinarios y de los animales y de en general, toda la ciencia de experimentación animal es absolutamente fundamental, ¿no? Para el desarrollo de vacunas, de tratamientos, para, mejoras incluso en técnicas de reproducción asistida, en muchas cosas que la gente no piensa, pero ahí ha habido siempre animales por medio y ha habido veterinarios y veterinarias cuidando de ellos, asegurando su bienestar y sacando información súper relevante para el desarrollo de productos que después nos aplican a nosotros en la salud, ¿no? Y no hay mejor ejemplo que todo el desarrollo, por ejemplo, de las vacunas de COVID-19. Todo eso se evaluó primero en ratones y después en otras especies, ¿no? Y pues sin ellos hubiera sido imposible desarrollar estas vacunas que después nos han protegido a todos, ¿no? Entonces yo creo que la conexión es muy intensa y, por supuesto, también hay que resaltar una vez más lo que te digo de que creo que los veterinarios, las veterinarias tenemos una mente mucho más abierta, más integradora. Entendemos mucho mejor las interconexiones entre diversos sectores. Siento que los especialistas, los profesionales de salud humana están así con la cabeza muy agachada, fija en el ser humano y les cuesta levantar la mirada y ver que ese ser humano tiene al lado un perro, un gato, tiene una leche de vaca que bebe cada día y tiene un medio ambiente, una contaminación, unos problemas ecosistémicos y todo eso afecta a su salud, ¿no? Y nosotros yo creo que sí estamos muy acostumbrados a hacer esa relación y estamos muy abiertos a colaborar con otros sectores. Desde la medicina humana no lo tengo tan claro. Poco a poco van despertando a esta realidad, pero creo que ahí sí les llevamos unos cuantos pasos por delante, ¿no? En esta capacidad de extender los brazos y decir, bueno, tú qué sabes hacer, yo sé hacer esto. Yo creo que si entre los dos colaboramos, creo que estamos mucho más abiertos al trabajo colaborativo. Y que al final... Hemos hablado mucho de interconexión entre nosotros, medio ambiente y animales. Esto es algo que sucede, mira, queramos o no. Y hay una pregunta que revolotea en la cabeza de muchas personas. ¿Deberíamos prepararnos para la próxima pandemia? Por supuesto que sí. Sí, Somos unos caboreros. Ya, lo siento, pero yo creo que COVID-19 no va a ser la última y ya tenemos numerosísimos ejemplos, ¿no? La historia de la humanidad, pues hay muchísimas epidemias y pandemias y entonces yo creo que obviamente sí tenemos que estar preparados para la próxima y yo creo que hay como 3 puntos fundamentales en los que debemos incidir para estar bien preparados. El primero, y sin lugar a dudas, es la investigación científica. Es la que nos ha salvado de COVID-19 y la que probablemente nos ayudará a minimizar el impacto de la siguiente, ¿no? Entender la inversión, o sea, el gasto en ciencia como una inversión y tener equipos multidisciplinares de investigación que aborden estas amenazas pues con un poco de seguridad, en plan con financiación a largo plazo y un poco de estabilidad, ¿no? Yo creo que la investigación es la que nos ha salvado y la que nos va a salvar siempre frente a este tipo de amenazas. Y un ejemplo claro son las vacunas de ARN mensajero, ¿no? Que han sido un hito increíble el poquísimo tiempo en el que se han desarrollado y bueno, me parece una pasada todo lo que se ha conseguido en poco tiempo, ¿no? Gracias a la ciencia y todo el trabajo que se llevaba haciendo años antes, que es lo importante, ¿no? Hacer este trabajo científico en tiempos de paz, para que cuando llegue la guerra tengamos una estructura un poco fuerte, ¿no? Entonces, eso sería un punto. Luego, el segundo, la cooperación, no solo entre sector privado y público, como hemos visto con el desarrollo de vacunas, etcétera, sino la colaboración entre nosotros, ¿no? Entre los sectores, lo que llevamos hablando toda esta conversación de la visión integradora y de colaborar con otros sectores. Creo que es fundamental y cada vez lo va a ser más, porque cada vez hay más amenazas y más complejas. Y luego el último, pues yo creo que también lo hemos aprendido de la pandemia de COVID-19, es la cooperación internacional, ¿no? Y entender que nadie va a estar seguro hasta que no estemos todos seguros. Y que lo que pasa en Crimea, en el Congo, en el Nilo o en Vietnam, nos afecta a todos ya. Los patógenos no entienden de fronteras. Y, por ejemplo, en el caso de la gripe aviar, las aves que lo mueven por todas partes no les interesa para nada nuestras barreras, nuestras banderas y todo lo que queramos, ¿no? Entonces, pues eso, es imprescindible la cooperación internacional para estar preparados, porque ¿de qué nos sirve estar muy preparados en Europa y en América si en África todavía tienen muchísimas dificultades o no tienen acceso a todos los recursos sanitarios, a las vacunas, a la investigación básica? Entonces, bueno, yo creo que eso, investigación, cooperación entre sectores y
cooperación internacional sería lo que yo los creo que nos tres va a ayudar. pilares para estar preparados. Llegando al final de nuestra entrevista, le pedí a Elisa que nos dijese dónde podemos encontrarla para seguir su trabajo de divulgación. Desde aquí os invito a hacerlo porque creo que es importante dar apoyo a estos perfiles que divulgan desde la ciencia y con referencias contrastadas. Ellos son los influencers que necesitamos. Bueno, pues a ver, yo mi trabajo como investigadora es en el Centro de Investigación en Sanidad Animal, que es un centro del CSIC, que está en Valdeolmos, aquí en Madrid, a 40 kilómetros de Madrid. Y luego el tema de divulgación y así, bueno, pues en mi cuenta de Twitter es donde más cosas cuento, que es @bureli. Y luego, por supuesto, en el libro. Por supuesto, que además yo lo recomiendo a todo el mundo. Yo siempre digo, a los veterinarios deberían leer todos para empoderarse, para saber que lo que hacen es importante, que a veces a los propios veterinarios se nos olvida y a la gente en general sería una maravilla para que entendiesen ese concepto y en general, bueno, pues eso, yo creo que es un libro muy, muy necesario. A mí, vamos, Sí. ya, sí. Sí, yo sobre todo creo que sí que en el tiempo, aunque nosotros los veterinarios, o sea, gente de sanidad animal, llevamos mucho tiempo hablando de este concepto. De hecho, el origen es de principios de los 2000. O sea, nosotros llevamos casi 20 años hablando de One Health, aunque ahora se haya puesto de moda. Pero es verdad que no había como ningún libro así de cabecera, y menos en español, con cosas básicas del concepto, de qué es, por qué es importante, ejemplos de enfermedades donde aplicar esto es crucial. Entonces yo creo que sí que es una forma sencilla este libro de acercarte si tienes interés por los temas sanitarios y, no sé, yo en la presentación del libro ya lo dije, que a mí me hubiera gustado tener un libro así cuando estudié la carrera, por ejemplo, ¿no? Porque no sé, es como que te interrelaciona muchos temas de una forma sencilla y creo que es una... O sea, humildemente creo que está bastante bien abordado los temas más prioritarios y de hecho, fíjate, pues hay un capítulo de gripe aviar y ahora estamos a tope con ese tema, hay un capítulo de arbovirosis y tenemos pues cada vez, pues eso, virus, hablábamos de Crimea Congo y del Nilo Occidental, pero tenemos el dengue, que nos sonaba como eso, cómo va a estar en Europa y tenemos casos autóctonos cada año más. El año pasado hubo un caso en París, al lado de París, súper al norte, que eso no había pasado nunca. Entonces, bueno, pues muchos de los temas que se tocan en el libro son de máxima actualidad y yo creo que en el futuro todavía van a serlo más. Sí, yo, vamos, totalmente de acuerdo con lo que dices, vamos, me lo he leído y me parece una pequeña joya que resume mucho trabajo, así que a mí, vamos, yo recomendarlo absolutamente. Y hay una cosa última que te quería decir, dime. Víctor, es que nosotros nos hemos aplicado lo del One Health en los autores, porque uno es doctor en microbiología y el otro, Gorka Oribe, es doctor en farmacia. Y yo doctora en veterinaria, o sea que yo creo que está bien porque tenemos un poco visiones diferentes, ¿no? Desde los tres sectores y eso sí que es interesante porque nos lo hemos aplicado en práctica. Muy bien, claro que sí, hay que predicar con el ejemplo, como tiene que ser. Y ahora sí llegó el momento de despedirnos de Elisa con un mensaje final que le pedí para resumir un poco esa esencia de este episodio. Bueno, pues yo creo que después de toda esta conversación lo que ha quedado claro es eso, ¿no? Que estamos totalmente interconectados entre salud humana, salud animal y medio ambiente, que es completamente imprescindible que abandonemos esta visión antropocéntrica de la salud y que evaluemos todos estos temas en global de forma integradora, ¿no? Con los animales y con el medio ambiente en el que estamos. Y que al final, pues cada uno en su sector puede hacer cambios y avances importantes, pero los realmente transformadores, los que realmente nos van a ayudar a estar preparados para lo que venga, son los que lograremos trabajando juntos, ¿no? Y eso, y que toda la gente que trabaja en sanidad animal, veterinarios, veterinarias y otras profesiones, tenemos que estar orgullosos de todo lo que aportamos a este concepto y a valorarnos a nosotros mismos y todo lo que sabemos, ¿no? Porque yo cada vez que trabajo con otros sectores me doy cuenta de que nos valoran, o sea, que cuando conocen lo que hacemos, realmente nos valoran y tenemos que trabajar por eso y por hacerlo público y por contarlo y porque se sepa. Y eso. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Elisa. Te quiero agradecer infinito haberte pasado por aquí a compartir tanto. Hasta aquí el episodio de hoy en el que quiero acabar con el mensaje de la contraportada del libro en el que ella ha participado como veterinaria y que dice: nuestra salud es global y todo está conectado. Debemos poner nuestro conocimiento científico al servicio del ser humano y de la naturaleza, porque este es el único camino para abordar los grandes retos a los que nos enfrentamos. Y además yo quiero añadir lo siguiente: grandes retos a los que nos enfrentamos, sí, porque nosotros también somos animales, cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá. Si quieres apoyar este contenido de divulgación veterinaria, ya sabes que puedes darle cariño dejando 5 estrellas por aquí, siguiéndome en redes sociales, compartiendo el contenido o todo junto y con muchas ganas. Nos vemos en Un Veterinario
zoonóticas.es.